bienvenidos. Otra edición de ¿Qué se trata? Este espacio donde tratamos de precisamente abordar algunos temas que se nos escapan de la agenda periodística del día a día y que a veces requieren de un tratamiento de mayor profundidad. Hace unas semanas atrás, diría que bastantes semanas atrás, se presentó en el Consejo Deliberante un proyecto para ordenanza que manifestaba la necesidad de adherir a una ley nacional que establece un cupo laboral, se llama la Ley de Cupo Laboral Trans, precisamente para las personas de transgénero, que han vivido históricamente marginadas, no solamente de la opción o la posibilidad de acceder a un trabajo, a un puesto laboral, sino también en todos los órdenes de su vida. Y queremos nosotros saber de qué manera y de qué manera se puede esta ley o esta ordenanza modificar esta realidad para estas vecinas y vecinos, porque hay de ambos géneros, la posibilidad de acceder a un puesto laboral, pero además visibilizar su condición, ¿sí?, dentro de la sociedad como sujeto de derecho, como lo somos todos. Y hemos invitado esta noche a Celeste y a Camila, que están con nosotros para charlar un poco de este tema. Les agradezco que hayan venido muchísimo y que podamos profundizar este tema. Gracias, muchas Camila, gracias. Celeste, bienvenidos. Bueno, ¿y cómo es, de qué se trata este tema de la ley del cupo laboral trans, en principio? Vamos a empezar por ahí. Bien, la ley 621, como está dominada ahora, tiene como objetivo promover la no discriminación hacia las personas, chicos y chicas trans, ¿no? Bien. Sabemos que vulneran y visibilizan mucho sus derechos, sabemos que también vienen marginados, digamos, desde que se perciben, digamos, su género trans. ¿Y cuándo fue que se presentó este proyecto en el Consejo Deliberante? ¿Recuerdan? El 23 de mayo de este año. El 23 de mayo, sí. Bien, hace ya casi 2 meses, un mes y medio, ¿verdad? No, 2 meses pasados ya. Sí, bastante. Junio, julio. Bueno, en el medio estuvo el receso, ahora ya se han retomado las actividades. ¿En estas horas han tenido alguna novedad? Hasta el momento ninguna. Ha quedado en la nada, no nos han llamado ni tampoco convocado para saber cómo sigue este tema y cómo ellos lo plantean, digamos, si lo van a adherir o no al municipio. Hay que mandar un saludo a Angie, ¿no?, que fue un poco la impulsora de esta movida con la ley del cupo, claro, y que ahora está por un problema de salud, que era una de las candidatas a estar aquí esta noche también, ¿verdad? Celeste, ¿cómo se vive esta situación desde lo laboral en principio? Selena soy. Selena, ¿por qué dice Selena? Claro, porque yo dije Celeste porque Cele es Selena, está bien. No, o sea, las personas trans, ya sean chicos, chicas, estamos muy marginados, discriminados, como que estamos excluidos de la sociedad, no nos dan un espacio para capacitarnos, o sea, la mayoría no puede terminar los estudios secundarios, no pueden profesionalizarse. En un 90% las travestis trans, o sea, trabajan en la calle. Bueno, esa es una realidad, es una estadística que se conoce en todo el país prácticamente. Entiendo que también en otros lugares sucede lo mismo, pero me interesa que lo abordemos aquí en nuestro país y puntualmente en la provincia y en la ciudad, ¿no? Creo que no hay estadísticas en cuanto a cuántas personas trans tenemos, por ejemplo, en Esquel. En Esquel no. Calculamos así, porque por ahí ellas tienen amigas, claro, o por los que no han comentado, 6 personas. Sí, eso me lo había dicho Angie el día que lo presentaron ustedes, claro, allí en el Consejo Deliberante. Le preguntábamos a Angie justamente qué cantidad estimada había, ¿no? Y Entreverín, porque también tenemos, el público nos está viendo Entreverín, ¿tienen hay conocidos que estén en esta condición? No. Hay chicos trans. Hay chicos trans allá también, bien, perfecto. De modo que te preguntaría, Serena, ¿cómo es la posibilidad de que ¿en qué les mejoraría la calidad de vida el tener por lo menos una ordenanza de cupo laboral? Y a nosotros nos mejoraría, por ejemplo, tener una salida laboral para, o sea, para nuestros gastos, para nuestras cosas, porque hoy en día yo, por ejemplo, pago un alquiler, estudio y no se me hace, estoy haciendo el profesorado de teatro. Ah, bien. Y como está la situación hoy en día, a mí se me hace re difícil, re complicado. Sí, sin duda. Y a las demás compañeras también, porque no tienen un trabajo y por ahí alguna ayuda social, una tarjeta, por ejemplo, de 1.000 pesos,
Claro. Y nada más, que no Claro. es nada hoy. Es determinante tu condición de mujer trans que para que te digan, no, para vos no es trabajo, ¿les pasa eso? ¿Es así tan taxativo? Sí. Sí, porque en la sociedad como que hay como un contra con las personas así, no sé, siempre Sí. fuimos como Teníamos excluidas. una charla previa a esto, y yo decía, no, uno arrastra los propios prejuicios culturales, sociales que ha tenido toda la vida, y por más que haga esfuerzos a veces es difícil salirse de eso. Bueno, después hay quienes no le interesa, y al no visibilizar esta realidad tampoco, hay quienes ni siquiera se lo plantean, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, parecería ser que esta ordenanza o esta ley de cupo laboral trans es un primer ladrillito en una pared que hay que construir muy grande, ¿no? Sí, bastante, y más en esta sociedad que solamente tiene como es hombre o mujer nada más y no ve que hay una diversidad muy grande que se está viendo ahora en el 2019 y ellos no solamente necesitan este trabajo, sino también una jubilación el día de mañana, una obra social. Claro. Entonces, para ellos les mejoraría muchísimo su calidad de vida. ¿Hubo alguna respuesta en algún momento cuando presentaron esto que daba lectura a Angie? Me acuerdo porque son la banca del vecino para presentarlo. ¿Qué respuesta tuvieron de parte de los concejales en esa sesión? Recuérdenme, hubo alguna respuesta concreta, ¿no? En realidad cuando nos citaron, que fuimos con las compañeras, se discutió o se planteó diferentes tipos de temas, ¿no? Que en el cual tenían que estudiar cómo era la ley, hasta nos preguntaron si ellas habían cambiado su género, en cual también hay una ley, digamos que en ese contexto no tienen ni siquiera conocimiento de las leyes que hay hoy en día. Entonces es muy difícil también cómo abordamos estos temas cuando no hay una ley, cuando ellos no saben qué tipos de ley hay, la ley Micaela, la ley de género, que se pueden cambiar del documento. Así que se plantearon muchos temas en ese consejo. Déjame marcar algo, porque ustedes también, vos acompañás esta colectiva de mujeres trans en el sentido de que hay una organización que las está acompañando y de la cual son parte, entiendo yo, y que le está dando todo un costado también de análisis social a esto. Contanos un poquito cómo toman ustedes esto como organización y están acompañando y llevando adelante estas gestiones también. Bien, nosotras, yo pertenezco y mis compañeras también a la Comisión de Diversidad del Frente Vecinal Esquel, en el cual acompañamos, por decisión de Angie, quien ella fue la impulsora de esto, acompañamos la decisión y también armamos el documento para que ella pueda leerlo en el Consejo. Y también hubieron varias colectivas ese día que acompañaron, en el cual necesitamos siempre la fuerza, porque lo que es la lucha feminista o colectiva de mujeres también se hace hincapié de llevar y trabajar en conjunto. Y se visibiliza más en las calles. Ajá. Sí, cuando hemos participado en marchas o en las marchas que nos han convocado, esta expresión de los carteles, de salir, pelear o gritar lo que necesitamos, ¿no? Como mujeres o como mujeres trans o chicos trans, se visibiliza más acá en Esquel, como que da otra identidad en el cual la venimos como luchando. En este día a día tuyo, Selena, y de las compañeras que están en la misma condición, ¿qué es lo que se hace más difícil? Ya estamos hablando de la cuestión laboral, ¿no? Pero entendemos que, esto puede tener otras formas de discriminación, otras formas de ser excluido de la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos? Yo, por suerte, estoy estudiando y nada, yo me siento incluida en la sociedad. Bien. Ahora, me costó un montón, sí. Pero siempre tenés la gente que... Hay gentes y gentes que... tenés la gente que no acepta. ¿Sos hombre o sos mujer? Sí, claro. Y nada, qué sé yo. Mis compañeras, estamos luchando por el cupo trans y
y también para eso, para la inclusión, para que todas podamos incluirlo en la sociedad, porque no somos, como dijo Angie, un bicho raro, somos personas comunes y corrientes. Claro. Y decime, ¿vos sos de acá de Esquel? Yo me vine a vivir acá, pero soy de Corcovado. ¿De Corcovado? Sí, me vine para poder estudiar y eso. El año pasado pude terminar el secundario porque en su momento no pude. Bien. Y me vine para estudiar. Bien. ¿Y en qué momento, si querés contarnos, esto obviamente uno quiere avanzar a veces en la intimidad de las personas, pero simplemente por si sirven de toma de conciencia de otras también, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso, en todo caso, de identidad de género? Nada, yo comencé a los 12 años y bueno, después a los 23, 24 más o menos, ya decidí cambiarme el nombre. Y bueno, crecí en una familia muy, o sea, papá y mamá, o sea, nada. Y, ¿te acompañó tu familia en eso? No, en realidad, bueno, mi abuelo, nunca hablamos del tema ni nada, nunca me cuestionó ni me dijo nada. Bien. Pero sí tengo el acompañamiento de algunas partes de mi familia y amigos, conocidos. Y nada, de primero me costó un montón por el tema, bueno, de que te discriminan, te dicen cosas en la escuela, no la pude terminar por ese tema. Y nada, con el tiempo, no sé, lo fui superando, de última es problema de ellos, no es un problema mío. Bueno, hay mucha filosofía planteada en eso también, ¿no? La familia, me decías, bueno, de alguna parte sí, alguna parte no. Sí. A veces, bueno, es difícil también, ¿no? Culparlos, ellos han tenido su educación, a veces tienen sus sueños proyectados en nosotros los hijos y, bueno, hay que cargar con esa frustración a veces también, pero como vos bien decís, bueno, tendrán que hacerse cargo de sus proyectos y de sus proyecciones y de sus frustraciones, ¿no? Aparte de eso, vos lograste hacer el cambio de documento de identidad. Sí. La ley es reciente, teóricamente, ¿no? Me equivoco, la ley de la posibilidad de cambiar el documento, el género en el documento de identidad. Sí, no es tan reciente. Ajá. Hace un par de años que está. Bien, bueno, sí, pero digo, en términos de el divorcio en el 80 y pico, esto es bastante más reciente. La otra cuestión que hablábamos también tiene que ver con, bueno, hablamos de la cuestión del cupo laboral, que como bien decía Camila, y vos lo subrayabas también, la cuestión de tener una obra social para enfrentar un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud de cualquiera. Sí. Pero además, digamos, en el caso de las personas trans, esto viene acompañado de una serie de cuestiones que también tienen que ver con la cuestión de la salud, del cuerpo. En ese sentido, ¿es tan determinante y hay acompañamiento del Estado, sienten ustedes, respecto de este tema? Ahora recién, yo por ejemplo y mis compañeras nos informaron bien y ahora sí estamos teniendo un acompañamiento sobre todo lo que tiene que ver con la hormonización, deshormonización. Ajá. Pero ahora hará un mes, 2 meses. ¿Cómo proyectas tu vida personal, digamos? Al profesorado de teatro supongo que querrás, no sé si dirigir o actuar, pero bueno, supongo que te proyectás en una carrera en eso por lo pronto. Sí, por lo pronto, o sea, quiero terminar y dar clases, o sea, en los colegios, porque para eso es lo que quiero, y bueno, también por ahí actuar también. Aparte del instituto voy a un taller que es aparte, que es de teatro también. ¿Acá en qué? Sí. Así que también lo vamos a hacer actuación. ¿Qué pasa con los compañeros del taller? No, súper buena onda, todos re bien. ¿Es un aprendizaje para todos, para vos también? Sí, para todos. Es como el instituto de arte donde voy es como muy abierto. Como que no hay gente prejuiciosa. Mucha diversidad. Bueno, claro, ese es el tema, ¿no? La diversidad vinculada generalmente a la cuestión cultural viene bien como para ir abriendo puertas. ¿Qué le está haciendo falta al Estado hoy? Hablamos del Estado municipal, hablamos del Estado provincial, en el que más o menos uno tiene posibilidades de conocer y acceder a los funcionarios. ¿Qué se le está pidiendo al Estado hoy para que acompañen estas cuestiones de género, sean trans, sea cualquier otra cuestión de género, ¿no? Bien, lo que debe garantizar ahora el Estado, y más en Chubut, que la reglamente. Lo único que pedimos que para las compañeras que no sigan
sumergidas en el olvido y la puedan implementar y que los municipios la adhieran, nada más. No se le está pidiendo nada de otro mundo, sino es para y por las chicos y chicas trans de Esquel. Hablábamos de salud recién y me quedaba un tema que me parece que también es importante, el tema de medicina, el tema de salud. Los médicos sienten que están informados de toda esta temática, sienten que acompañan e informan debidamente a las personas que de pronto tienen interés en desarrollarse esta temática, plantear una cuestión de género. ¿Cómo lo viven ustedes o cómo lo vivís puntualmente vos? A mí, por ejemplo, yo me trataba con médicos de Corcovado, pero resulta que ellos me dieron unas medicinas, me dice esto, y ahora cuando hablo con la endocrinóloga, nada que ver, no era nada de lo que es algo que me estaba haciendo mal, que no era lo que tenía que tomar realmente. Por lo tanto, ahí suponemos faltaba información de parte del profesional, ¿sí? Sí. Y hoy acá en Esquel, ¿qué encontrás? Digamos, vas a un endocrinólogo, o sea, tenés un acompañamiento médico en tu caso también. Sí, ahora sí. Bien, pero es tu caso excepcional porque digamos vos también te preocupaste por informarte, y por llevar adelante. ¿Considerás que esto es común a todas las chicas que están en condición de trans o que simplemente a veces carecen de esta información y de acceder a este acompañamiento médico, por ejemplo? Y no, carecen de información porque de hecho en la reunión que tuvimos teníamos también chicos trans y no sabían nada de nada, no sabía que nosotros podíamos pedir las hormonas que ellos, los médicos las piden y nos mandan gratis, y no las podemos comprar, y estaban como muy desinformados. Bueno, se supone entonces que esta forma de organizarse entre ustedes también acerca información, ¿no? Sí. Y le da más opciones, lo que decimos siempre, acceder al derecho, ¿no? Bueno, si yo sé que tengo derecho a esto, puedo decir si quiero acceder o no, ¿verdad? Sí. ¿De qué manera se están organizando? ¿Tienen algún tipo de lugar? ¿Tienen algún tipo de frecuencia de encuentros, de reuniones? ¿O son cosas esporádicas? Las chicas de la comisión tienen un salón donde se reúnen siempre y después allá, ¿cómo es que se llama? En Don Bosco. En el Don Bosco, en la sala. ¿Cuál es? Es no, es en el CAP del Don Bosco. Ah, correcto. Sí. Bien. Ahí hay unas doctoras que les van a... Esto empezó hace poquito también con el tema de las hormonizaciones, para que las chicos y chicos trans puedan acceder, porque hay una ley que se debe cumplir y garantizar ese derecho. Sabemos que también las obras sociales cubren el 100%, o sea que no tienen que pagar nada, para que puedan acceder a esas hormonas y puedan cambiar su género, ¿no? Complementando un poco la cuestión de género, hablábamos también hoy de la ley Micaela, que muchas veces se desconoce, de hecho se la desconoce porque no se la está aplicando aparentemente, ¿no? ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué se puede decir al También respecto? Que está en la misma situación que el cupo laboral trans, que no se ha adherido en el municipio, y creo que todo conlleva con todo, ¿no? El cupo laboral trans, ley Micaela y cuántas leyes el Estado está invisibilizando y no está cumpliendo, por muchas cuestiones, por presupuesto, porque no tienen ganas o siguen invisibilizando a las demás compañeras o al mismo derecho que debería garantizar. Como organización política, que de hecho lo es el Frente Vecinal, ¿sienten que hay alguna otra organización política que esté también comprometido o interesado en acompañar este tipo de temas de género acá en Esquel? Sí, tenemos compañeras colectivas que no están en ningún partido, pero sí han acompañado en algunas actividades que han hecho o que nos han convocado. Pero fuerzas políticas, digo, porque estas cuestiones se resuelven también políticamente dentro del Consejo Deliberante, por ejemplo, ¿no? No. ¿Y por qué crees que pasa eso? Por estas mismas faltas. Porque no tienen conocimiento de las leyes. Ajá.
Y de la realidad. Y de la realidad de las compañeras. Era bastante obvio. Estas son las situaciones, voy a dirigir al televidente en este caso, me parece, estas son las situaciones en las que uno siente que la intimidad de las personas se vuelve política, ¿sí? Porque justamente estamos hablando de ni más ni menos que la sexualidad, ¿sí? Y del género, ¿sí? Que van a veces por caminos separados y a veces se cruzan, pero no siempre son la misma cuestión. Tiene que ver con la identidad de género. Entonces, la opción, la elección, el sentirse de una determinada manera que responda o no a un género o a otro, de pronto es algo íntimo. Frente a mi espejo, en mi casa, soy y me siento de esta manera, soy el que me siento de esta manera. Pero cuando la sociedad me reprime, me oprime, me impide expresarme desde el lugar donde yo soy, desde lo que yo soy, realmente entonces ahí hace falta que la política intervenga. ¿Para qué? Para garantizar derechos. Creo que esto es lo que de alguna manera se está debatiendo aquí, más allá hoy puntualmente con el tema del cupo laboral trans. ¿Qué plazos tienen ustedes para que esto se resuelva en el Consejo Deliberante? ¿Hay algún plazo más previsto? El nuestro tiene que ser ya, urgente. No, nosotras somos como más, lo necesitamos ya, pero los plazos y los tiempos del Consejo y de los concejales en sí tendrán sus otros tiempos. Si mal no recuerdo, el proyecto de ordenanza que ustedes presentaron establecía un cupo, precisamente una cantidad X que se asegure de personas trans trabajando en ámbitos del Estado, ¿sería así? Sí, que es un 0,5% quienes pueden trabajar en entidades públicas, privadas o municipales. Bueno, alguien dijo, y estoy seguro que fue un concejal en aquel momento, no me acuerdo si lo dijo públicamente o en un off the record, pero dice, bueno, 0,5% sobre el personal municipal, estamos hablando de media persona porque no llegan a las 1000 personas, ¿no? Claro. Como 5 personas, una cosa así, ahora no recuerdo, hablaba de muy pocas personas. No estamos hablando solamente del cupo dentro del Estado municipal, esa es la aspiración. Claro, exactamente, también en el ámbito público estatal. Ya podemos ser provincia, por ejemplo. Totalmente, sí. ¿Y qué pasa con el sector privado? Digo, los empleos privados, ¿no? Que de alguna manera puedan contratar, emplear personas de carácter trans. Que también podría ser, ¿no? No hay tampoco una ley, pero también podría incluirla dentro de su ámbito de negocio, ¿no? Como, qué sé yo, en un kiosco, en una tienda, también podría... ¿Ha buscado trabajo? Sí, estaba trabajando, cuando estaba en Corcovado trabajaba en un taller de cerámica. Bien, ¿y ya como mujer trans en ese momento? Sí. ¿Y luego qué pasó? Digamos, ¿has intentado buscar trabajo, por ejemplo, acá en Esquel y te han dicho que no? Sí, acá he intentado y igual está muy mala la situación, toda la gente está pasando por lo mismo. O sea, hoy no podríamos decir tan flojo el tema del laburo que no podríamos decir que es por tal condición o que por tal condición. Sí. En todo caso, en la condición de las mujeres trans por ahí, o de las personas trans, sí, es mucho más difícil igual. Se agrava. ¿Sí? Hay porcentajes también, ¿no? En cuanto a las expectativas de vida de las personas trans. Esto está más o menos medio en estadística. ¿Le recuerda cuál es el porcentaje? ¿Cuál es la expectativa? La edad, 34 años. 34 años. A veces no llegan a los 34 años, sino... Hemos tenido hace un mes atrás una compañera de Puerto Madryn que llegó hasta los 25. ¿Y en qué condiciones se producen estas muertes de las que estamos hablando a tan temprana edad? Y es de todo, tema salud, por el mismo odio, ¿no? Transfóbico. Situaciones de violencia. Totalmente, que por ahí una persona que no esté de acuerdo con la perspectiva de la otra, homofobia, entonces... Y también por el trabajo que lamentablemente no, digamos, la prostitución, ¿no? El trabajo sexual, que no es un trabajo digno, salvo el que lo pueda elegir, ¿no? También conlleva la muerte. Hoy hablamos, ¿no? El 90% decías vos, de las chicas... sí, el 90%. Esa es una realidad también que
la alternativa desesperada, es decir, tengo que, por ahí una familia o un alquiler o un hijo muchas veces, ¿no? que alimentar, y a veces la opción de la prostitución, sea para mujeres trans o no trans, es siempre como una opción desesperada. Hay quien de pronto puede elegirlo, pero digamos, no son los casos que uno quiere meter en esta temática, porque alrededor de eso después hay todo este submundo que es el que condiciona o da estas condiciones para que el promedio de vida de las personas trans sea de 35 años. Y aparte cuando no hay un acompañamiento, sabemos que la exclusión viene a veces del hogar, ¿no? Los mismos padres no quieren a sus propios hijos en sus condiciones, entonces creo que lleva toda una cadena, ¿no? Desde la casa, desde la educación, desde la salud, desde el trabajo. Lamentablemente terminan en una situación que no es buena para una condición humana. ¿Qué pasa con la fuerza de seguridad? Cuando hablamos a veces de maltrato, también podemos incluir que hay situaciones en las que, hay gente que aprovecha la situación de fuerza, de fortaleza y ejerce todavía más esa violencia. ¿Ustedes se sienten maltratados en algún momento? ¿Vos has tenido alguna situación o conocés de alguna amiga o compañera que haya dado una situación de agresión o de maltrato por las fuerzas policiales o de seguridad? Acá en Esquel o no te conozcas. No, compañeras sí, no, pero sí la violencia verbal que sí, siempre existe. ¿Sí? Todo el tiempo. ¿En general o de los policías o de...? Sí, yo he tenido sí con policías violencia verbal también y física igual, pero sí, siempre está. Hay una comisaría de la mujer también, ¿no? Funcionando. Yo me gustaría, lo tengo previsto, hemos hablado con algunas autoridades policiales para hablar alguna vez de la comisaría de la mujer, donde quizás muchas de estas cuestiones deberían ser consideradas, ¿no? Totalmente. Veremos si alguna vez podemos charlar este tema. Yo les agradezco mucho, ya estamos en el final del bloque. Como les dije en una charla que manteníamos previa a esta charla, seguramente uno arrastra sus propios prejuicios y la imposibilidad de ver cosas que de pronto para ustedes son cotidianas o son parte de esta lucha que se está llevando adelante. ¿Hay algo que no haya preguntado yo y que ustedes crean que es importante subrayar? No sé, Cele. No, creo que no. Bueno, obviamente este espacio sigue estando abierto para Totalmente. ustedes las veces que lo necesiten, porque me parece que este es un tema que recién empieza. El día que aprueben la ordenanza y se reglamente la ley de cupo trans a nivel provincial, seguramente tendremos posibilidad de volver a hablar, a ver de qué manera se va a reglamentar y cómo se puede llegar a implementar aquí en Esquel. Selena, ahora sí, ya eres Cele, me pareció que era Celeste, y no, era Selena. Bueno, ahí está. Gracias por tu tiempo esta noche, lo mismo para vos, Camila, un gustazo tenerlas acá, y bueno, muy pronto nos vamos a ver en cualquier otro momento. Gracias. Nosotros seguimos aquí en de qué se trata este espacio donde vamos a tratar en algún minutito más este controvertido tema de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, un tema que también ha movilizado muchos vecinos y que están pidiendo algunas definiciones tanto al municipio, al Consejo Deliberante, para ver qué está sucediendo y cómo se encamina nuevamente esta importante planta que en algún momento era modelo, ahora puede ser modelo de otra cosa. Vamos a ver de qué se trata, precisamente en instantes, ya volvemos. Canal 4 y BBT te ofrecen internet banda ancha. Conexión de 3 y 6 megas. Informate en nuestras oficinas de 9 de julio 447. Es otro servicio de Canal 4. Tenemos los jugadores, tenemos las canchas, tenemos todo el fútbol argentino. Viví con Divox todos los partidos de la nueva Superliga. Tenemos 2 nuevas señales en HD. Acércate a nuestras oficinas, consultá por el Pack Fútbol y armá el mejor equipo. Viví todo el fútbol argentino en Divox. Canal 4 junto a Divox trae el mundo HD a tu pantalla. La más amplia grilla de canales y el mejor contenido. Series, películas, deportes, documentales y mucho más. Informate en nuestras oficinas 9 de julio 447. Es otro servicio de Canal 4.
Resumimos la jornada informativa en Panorama 4, un equipo de profesionales que cuentan la actualidad de Esquel, la zona y la provincia. Panorama 4, de lunes a viernes de 20 a 21 horas por Canal 4 y FM Sol 94.7. Mantén tu cuota al día y disfruta del cable y de nuestros servicios. Ahora podés abonar a través de la red Link o Banelco. Pago mis cuentas en cajero automático o home banking. También en nuestras oficinas con tarjeta de crédito Visa, Mastercard, Patagonia 365 o Kida. Tarjeta de débito Maestro o Visa Débito. O adherite al débito automático con Naranja, Patagonia 365 o Kida. Canal 4. Siempre cerca tuyo. Comenzá tu mañana bien informado. Desde las 7:30, Notas de Radio. En dúplex con Canal 4 y FM Sol. Notas de Radio. Información confiable. No se puede contar el fútbol. Que te cuenten un cuento, un chiste, una anécdota. Pero un partido no. Un pibe tira este caño y otro le festeja que le sobra personalidad. Miralo al burro miralo al perro cómo la puso en órbita. No se puede contar el fútbol, porque hay tantas verdades como hinchas. Y porque las pasiones no se explican. Que no te la cuenten. Suscríbete al TAC Fútbol. Y así nomás, sin más dilaciones, vamos a este segundo tramo de qué se trata. Como decimos siempre, por si recién te sumaste, este es un espacio en el que hemos inventado para dar un poco más de entidad, de tiempo en todo caso, al tratamiento de algunos temas que por ahí se nos escapan con la coyuntura diaria de la agenda periodística y que requiere esto, ¿no? Una pequeña charla, un café de por medio y considerar algunos aspectos que merecen un poco más de profundidad. Clara Estela Villar y Gonzalo Romano, sí están con nosotros esta noche, ya me equivoqué en el nombre de hoy y con los invitados no quiero equivocarme de vuelta. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Clara Estela, ¿cómo te preferís que te diga? Clara Estela, todo junto, perfecto. Todo junto. Bueno, en principio la temática de hoy tiene que ver con la planta de tratamiento de residuos sólidos, y otra vez con ese tema, pero hoy lo vamos a analizar con un poco más de información actualizada, porque en las últimas horas hubo alguna cuestión, alguna movida dentro del Consejo Deliberante, los vecinos provocaron una movida dentro del Consejo Deliberante, y queremos saber en qué puede terminar todo esto. En principio, Clara Estela, vos fuiste una de las promotoras, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero en definitiva tuviste la ocasión de convocar en torno a este tema de la planta de tratamiento, bueno, una cantidad de vecinos que incluso fueron y visitaron la planta cuando estaba en el peor momento. Cuéntanos un poquito brevemente esa experiencia. Bueno, cuando me enteré de la renuncia del ex gerente Páez, me pareció y me enteré de los motivos, no tanto de la renuncia, sino de los motivos de la renuncia, no lo podía creer, porque después conversando con otros vecinos, todos creíamos que todo funcionaba bárbaro, sinceramente. Cuando nos enteramos que en realidad estaba muy lejos de eso, dijimos, bueno, yo dije, vamos a juntarnos a ver qué podemos hacer. Bueno, empezamos a funcionar y lo primero que hicimos fue vamos a ver. ¿De qué se trata? Con nuestros propios ojos, claro, que no nos cuenten, más allá de que le pedimos al intendente el informe de Páez, queríamos ver. Bueno, fuimos
Gonzalo y con otra gente, y bueno, ya sabemos lo que vimos, sí, ya claro. Esto ya es viejo, parece mentira, pasó hace 2 o 3 semanas, pero ya es viejo, se sacaron millones de fotos, videos y demás, y bueno, dijimos, bueno, sigamos. En aquel momento, digamos, la planta estaba paralizada, según ustedes vieron. En realidad, cabe aclarar, estaba sin funcionar, los camiones igual iban y volcaban, claro, sí, en el pozo, porque estaban con una quincena de suspensión de actividades con fines profilácticos, o sea, una vez al año parece que paran 15 días para hacerse estudios los empleados, lo cual nos parecía bien que se cuida a los empleados, lo que no nos parece que haya que cerrar la planta para que se hagan controles, porque ningún... Se puede hacer por turnos. Claro, bueno, o sea, eso nos pareció una cosa de locos, pero parece ser que se viene haciendo así. O sea, que en ese momento igual nosotros entramos a la planta porque había 2 empleados que nos permitieron el acceso, por eso fue que filmamos, sacamos fotos, conversamos. Estaban los emprendedores, uno de los emprendedores que tiene su trabajo ahí y nos atendió Lucas, bueno, y nada, y vimos que no existía más la sala de compostaje, vimos y nos sorprendió que había una maquinaria, por llamarla de algún modo, de petrominera, que hacen chip, que chipean, sí, y demás, que nadie nos sabía decir por qué estaban, o sea, todo muy, muy desordenado, sin entender lo que pasaba. Bien. ¿Y qué cambió desde esa visita al día de hoy? Sí, la verdad es que yo no he tenido la suerte de poder enterarme lo que pasó en el Consejo Deliberante, así que si nos contan no vendría un fenómeno. Han hecho una presentación. Sabemos lo que fuimos a hacer, correcto. No sabemos lo que pasó. No, tampoco. Aparentemente dentro del Consejo Deliberante no han dado demasiadas señales al respecto. ¿Qué hicieron ustedes? Nosotros después que volvimos, hicimos varias cosas, armamos un WhatsApp, que es el método más moderno para organizarse, hicimos otra reunión, armamos un Facebook, y empezamos a intercambiar informaciones, y empezamos a difundir por los medios lo que estaba pasando, porque pensamos que la comunidad tenía que enterarse, así como nos habíamos enterado fortuitamente nosotros. Y entonces tuvimos una entrevista con el intendente, que nosotros no la pedimos, la entrevista. Nosotros lo que pedimos era que se nos entregara el informe de PAES, pero el intendente nos llamó a una reunión, así que fuimos. Después de tener nosotros una reunión entre nosotros. Y bueno, nos dio una serie de explicaciones, las tomamos, y en ese momento quedamos con el intendente y con el secretario de Ambiente, que yo no conocía, pero que estaba ahí presente, de que en 15 días, que vence ahora, los 15 días vencen este viernes, el viernes 9, en 15 días nos iban a dar como el plan de trabajo que nosotros llamamos de emergencia, porque para nosotros hay una emergencia, no sé para ellos, para el gobierno, pero nos iban a dar un plan de trabajo de cómo iban a abordar este problema, porque sí, digamos, aceptaron de que no se separan los residuos, aceptaron de que se está haciendo a cielo abierto el depósito de los residuos, bueno, una serie de cosas, o sea, porque son innegables, o sea, y entonces, bueno, ¿cómo pensaban abordarlos? Entonces nosotros estamos a la espera de eso. Gonzalo, ¿vos estuviste en esa visita también? Sí, yo estuve presente, sí. Vos además tenías una experiencia de producto como emprendedor y productor dentro de lo que era la planta, ahora no, pero tuviste en algún momento algún inicio de producir hongos. Sí, de hecho estuve 3 años yo allá, yendo prácticamente todos los días que no estaba en la universidad estaba allá. Primero poniendo a punto el galpón, el espacio que se me cedió vía convenio con la municipalidad, y después, bueno, ya trabajando de lo mío, digamos, en el cultivo de hongos. ¿Y qué imagen tenías vos de la planta funcionando esos 3 años que estuviste allí, digamos? ¿Tienes una buena imagen o una cosa que funcionaba? No, una buena imagen. Yo, de hecho, conocí la planta en una visita que hicimos en el marco de una charla. En 2015 hicimos una charla que se llamaba Perspectivas de Emprendimientos Asociados a Hongos. Y yo en esa charla se hizo
una visita a la planta de tratamiento y yo ni siquiera estaba pensando en cultivo, yo estaba trabajando en lo que era el turismo asociado a hongos, el micoturismo que estábamos diciendo, y se hizo una visita a la planta con la gente que participaba, y ahí fue que conocí la planta, que yo no la conocía, y la verdad que me sorprendí del estándar y la higiene que había para hacer una planta de tratamiento de residuos. Y ahí fue que empecé a trabajar con Raúl Páez en ese momento sobre la posibilidad de cultivar hongos, sobre todos los residuos orgánicos que se generaban. Y la verdad es que me he presentado a distintas convocatorias como trabajando siempre en cultivo de hongos sobre residuos y siempre defendiendo a la planta de tratamiento de residuos y a Esquel en ese sentido también, ¿no? Y ahora que viste este tema, en esta visita, digamos, ¿era contrastante con lo que vos conocías de la planta funcionando? Y la realidad es que sí, en particular porque yo cuando empecé en 2016 se trabajaba con el compost, entonces yo empecé queriendo cultivar hongos sobre ese compost que después por una serie de dificultades específicas de lo mío, técnicas, no pude hacerlo y me pasé a los residuos de poda. Entonces de movida en la visita ya vimos que el compost no se estaba haciendo, que ya cuando yo me mudé hace unos meses ya tampoco se estaba haciendo, pero sí había una baja en la cantidad de residuos que se estaban gestionando. De hecho los residuos se estaban empezando a depositar a cielo abierto y no en el relleno sanitario como era cuando yo todavía estaba allá. Clara Estela, o para los dos la pregunta, ¿cuáles son las expectativas que tienen a partir de esta presentación que hicieron en el Consejo Deliberante? Claro, entre las acciones que decidimos hacer fue presentar a través de una ordenanza y la banca del vecino un pedido de que se declare como un estado de emergencia ambiental, porque entonces las acciones que se pueden hacer tienen como otro cariz. Y como parte de esa ordenanza se propone o se pide que la ordenanza establezca un comité de seguimiento, monitoreo y acompañamiento de todo lo que se trabaje en la gestión de los residuos, que esté conformado, por supuesto, con representantes del gobierno, con representantes de los vecinos, con profesionales, que hay muchísimos que entienden sobre el tema. Entonces, esto en lo que tiene que ver con cómo vamos a seguir avanzando en lo que tiene que ver con la gestión de los residuos, que es más amplio que lo que tiene que ver con el manejo de la planta, ¿sí? Que también esto es importante que todos los vecinos sepamos. El famoso GIRSU, es Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, es un programa que implica tratar de reducir en origen, o sea que en realidad en principio produzcamos menos residuos. Claro. Que una vez que se generan los residuos, que nosotros producimos los residuos, que los separemos correctamente para que luego puedan ser reutilizados o reciclados. Y lo que quede, que tendría que ser lo mínimo posible, se va a depositar en este relleno sanitario que había y ahora se supone que van a hacer otro nuevo. Entonces, nosotros en realidad lo que queremos es hacer como varios aportes y acciones en los distintos aspectos de la gestión. Abordarlo de una manera integral, como es el GIRSU. Exactamente. De una manera integral. Ahora bien, el municipio propone, y quizás sin ánimo de que ustedes digan si está bien o está mal, porque no tiene por qué tener conocimiento si esto es así, pero sí propone como otro modelo del que se venía gestionando ahí en la planta. Tengo la sensación, por ejemplo, el secretario de Ambiente, Daniel Holman, dice, no, queremos manejar desde Ambiente esto, no con un gerenciamiento. Bueno, esto implica, por ejemplo, dejar a Treverin fuera de la posibilidad de una mesa en la que, como sistema GIRSU, tenía opciones de poder, más allá de la deuda y todo lo demás que podía verse, que eso se resuelve institucionalmente, antes eran dos municipios que apuntaban a la gestión del conjunto de sus residuos. Ahora, al estar solamente Esquel, esto parece que lo deja fuera Treverin y eventualmente será un usuario que irá a volcar sus residuos allá y pagará por ello. ¿Ustedes creen que lo que están viendo, lo que está proponiendo el municipio, se puede encaminar hacia algún funcionamiento correcto desde lo que es la planta o la comunidad de Esquel volcando sus residuos allí? A mí me da la sensación como vecina, que no entiende mucho de cuestiones a lo mejor técnicas, a mí me da la sensación de que una cosa es el modelo de gestión, existía uno, para cambiarlo, primero hay que fundamentarlo, segundo hay que ver legalmente en qué medida se puede hacer o no. Bien. O sea,
eso tendrá que ocuparse el gobierno municipal nuestro, el de Trevelin, ponerse de acuerdo, el Consejo Deliberante, la verdad que no sé. Por otro lado, está lo que es el funcionamiento de la planta como una de las patas, por así decir, de la gestión integral de residuos. Sea que lo hagamos juntos, separados de Trevelin, que sea con consorcio, que sea a cargo de la Secretaría de Ambiente, y otros modelos que podrían existir, igual tenemos que separar, igual tenemos que reducir, y a esa es la parte donde algunos, como nosotros, para eso presentamos un proyecto en el Consejo Municipal de Educación. Acá estuvo Raúl Páez, estuvo Gustavo, de apellido. Díaz Utrera. Díaz Utrera, exactamente, que es el de Reciclados Esquel. Sí. Estuvimos charlando justamente de su experiencia allí, la necesidad de materia prima que tiene. Y él enfatizó muchísimo la campaña de separación de residuos domiciliarios, que decía era lo que le estaba faltando o le había faltado a esta gestión de gobierno, ¿no? Que es como la madre del borrego en todo caso. ¿Compartís esa idea, Gonzalo? Sí, por supuesto. Sí, es que justamente parte de lo que es la gestión GIRSU comienza con la separación en origen de los vecinos. Por eso es fundamental y es una de las cosas que estamos tratando siempre desde que empezamos con esto hace unas semanas, apalancar, que es que sigamos separando todos en nuestra casa, porque así es que todo el sistema de gestión y de la planta tienen sentido, ¿no? Si no, realmente toda la planta carece de sentido útil en términos de la practicidad de lo que se puede llegar a hacer con los residuos. O sea que hay una necesidad de apropiarse de este concepto por parte del vecino en primera línea. Absolutamente. Exacto. Sí. Y entonces nosotros armamos un plan también de emergencia educativo, que ha sido aprobado en el Consejo Municipal de Educación y que ya estamos empezando a armar, en el sentido de que la gente dice, pero entonces si la planta no funciona no separo más, ¿para qué voy a separar? ¿Qué voy a hacer con la basura ahora? Entonces, lo que nosotros le decimos desde este momento, pero vamos a hacer algo mucho más organizado, estamos armando un plan de trabajo, es que, primero, tratemos de reducir lo más posible los residuos, es decir, todo lo que se pueda reutilizar, que se pueda, en el caso del orgánico, que se pueda enterrar y demás, sigamos separando y tratemos de ver qué hacemos con esos residuos. La consigna ahora es como tratar de ver qué hacemos con los residuos para que llegue en este momento, en los próximos 2 meses, la menor cantidad de residuos a la planta, porque si no van a ir al pozo. Claro. Entonces, lo que estamos armando es un plan de trabajo, de difusión. Vamos a armar una mesa de producción. Ya nos ofrecieron en un canal de la localidad un espacio a la mañana. Esta Carola no tiene límites, Esta Carola no tiene límites, invita a cualquiera. Bien, sí, hay que trabajar ese tema y sí, por supuesto. Entonces, lo que vamos a hacer es armar este plan de esta campaña de información para que entre todos, con la creatividad que nos caracteriza a los esquelenses, digamos, bueno, con los vasitos de yogur, ¿saben lo que podríamos hacer? Y podríamos acopiar el tetrabric que necesita Gustavo en tal lugar. Y los bidones de plástico que no sabes qué hacerlo, bueno, no los mandes a la planta, por lo menos hasta que la planta se recupere y las cosas se reorganicen. Vamos a hacer otra cosa, digamos. Entonces, estoy dando algunas ideas nada más, pero de toda una campaña que vamos a organizar muy sistemática y vamos a desarrollar en los próximos 6 meses. ¿Lo hacen porque el Estado no lo está haciendo o lo van a hacer con el Estado municipal? Pregunto así a los dos, no sé si Gonzalo. En principio, lo vamos a hacer porque estamos en emergencia. Y esto es como cuando, en mi opinión personal, hay un terremoto y hay que salir a salvar a la gente y buscar comida para darle de comer a los refugiados. Primero yo creo que uno lo que hace es atender la crisis entre todos. Y después vemos a ver quién tenía que hacer esto, a quién le correspondía, ¿no? Entonces nuestra postura es, vamos a salir a hacerlo porque hay que hacerlo. Porque la verdad que, como dijo Gustavo y como todos lo podemos apreciar, en los últimos años no hemos visto campañas de concientización, entonces se ha perdido mucha la conciencia.
Entonces, lo vamos a hacer porque Sobre hay que todo hacerlo. porque la sensación que a mí me quedó después de haber pensado en esto es que, como mala costumbre que tenemos todos los que vivimos generalmente en comunidades, que la basura la dejamos bajo la alfombra. La planta, la distancia que media desde Esquel a la planta y al no ser tan visible en general, es como que, bueno, la fuimos metiendo en un lugar donde nadie la veía, y qué pasaba ahí adentro tampoco le dimos un seguimiento. Claro. ¿Es responsabilidad de la comunidad también, o es responsabilidad de las autoridades que fueron sucediéndose en estos años para tener que tengamos presente esa cuestión como parte de la campaña a la que siempre está haciendo falta? Yo ¿no? creo que lo que tiene que ver con la educación ambiental, en principio, es responsabilidad del gobierno de turno. Lo cual no quita que el resto de los vecinos podamos hacer muchas actividades que aporten a acrecentar nuestra conciencia ambiental. Pero en principio es como la educación pública. El principal responsable es el gobierno provincial en este caso, pero entonces, bueno, cuando no hay cosas que no se hacen, los vecinos salimos a hacer algunas cosas. En esa charla que tuvieron con el intendente, ¿se planteó la falta de recursos económicos como para dar solución definitiva a lo que es la planta? ¿Se planteó ciertamente así? ¿Nosotros sí lo planteamos? No. Ah, sí. ¿El municipio reconoce que no tiene recursos o que esto se va a solucionar con plata en algún momento? Yo lo que voy a decir, pero a ver qué escuchaste vos, porque todos registramos cosas distintas de la entrevista. En ese momento, que fue un viernes y nosotros el miércoles habíamos ido a la visita y ahí nos habíamos convocado el domingo, o sea que era todo muy fresquito, diríamos. El intendente todo el tiempo nos trató de explicar por qué no se había comprado la membrana, cuánto costaba la membrana y las dificultades que había tenido para comprarla y que todavía no la había comprado. Por supuesto, todo era cuestiones económicas, pero reducido al tema de la membrana. No, de todo lo demás no se habló. ¿Cuándo algo para agregar lo que decía ella recién? Digamos, No, sí, en eso la parte que yo escuché con la que me quedé, que me había resultado al principio confusa, es que al principio se hablaba de 30 millones, después de 3 millones nada más, y nunca se entendía bien la diferencia, parecía que estaban hablando de lo mismo y era algo distinto, pero no, por lo que entiendo, los 3 millones es para hacer como la extensión del relleno existente de la membrana, y 30 millones es el segundo pozo que habría que hacer, que es el relleno sanitario 2 sí, o algo así, pero... El módulo 2, o el sea, módulo un nuevo o sea, módulo. los dos se necesitan 33, ¿no? Los 3 de ahora para salvar la emergencia ambiental que tenemos y los otros 30 para generar el otro. ¿Cuándo se estima que puede tener tratamiento el proyecto que presentaron ustedes en el Consejo Deliberante? La verdad, yo creí hasta esta tarde que iba a ser hoy. Que iba a ingresar. El jueves. El jueves. Este jueves, claro. Es martes, todavía es martes, el Consejo sesiona los días jueves. No, sí. No sé si va a sesionar el jueves, no sé cómo está el tema de la veda electoral, creo que todavía pueden sesionar el jueves, yo no me acuerdo bien cómo funciona eso, pero no sé. porque tengo información que dice que por ahí lo podían patear para la semana siguiente. ¿Ustedes tienen alguna, para la otra sesión, quiero decir, que son 15 días después? En realidad, digamos, nosotros lo presentamos apurados, por así decir, para que ingresara este jueves, para que ingresara, luego pasa a comisión, ¿no? Y todavía no nos habían dado una respuesta definitiva si va a ingresar o no, pero no sé más que eso. ¿Vos tenés alguna información, Gonzalo, en ese sentido? No, también había escuchado que era posible que se sesionara ahora o si no dentro de creo que 15 días. Claro, en la sesión en la sesión siguiente. De cualquier manera creo que estaría bueno, dado que es una situación, a mí realmente desconozco mucho cómo se maneja el Consejo por ignorancia propia, pero me parece que estaría bueno que se trate cuanto antes, dado que mientras hablamos seguimos generando 600 gramos de residuos por persona por día en Esquel. La presentación va con banca del vecino. ¿Han pedido la banca del vecino? Sí, pedimos la banca del vecino, sí. Porque además ingresar ahora podría pasar los próximos 15 días en comisión. Si ingresa dentro de 15 días, después va a pasar otros 15 exactamente. días. O sea que vamos a estar hablando dentro de un mes alguna definición al respecto. Exacto. Bueno, ¿mucha gente inmovilizada detrás de esto? Digamos. En cuanto al grupo que ustedes tienen interactuando. Es que en realidad no sé cuántos somos, porque si es por el número de WhatsApp es un número, si es por los que entran al Facebook es otro número, si es por los que a uno lo paran en la calle es otro número. O sea, la sensación
que yo tengo es como que la gente sabe lo que pasa, pregunta, o sea, la gente está preocupada, está movilizada, con distintos grados de participación. Bueno, pero es una percepción personal. El tema está instalado, consideran ustedes. A mí me da la sensación de que el tema está instalado, pero no sé. ¿Sienten que el municipio ejecutivo municipal se hizo más cargo de lo que está haciendo por ahora el Consejo Deliberante? Bueno, hay que dar son otros tiempos, ¿no? Pero entienden que el municipio se hizo cargo, porque también he visto que se les ha suministrado información en cuanto a cómo está operativa la planta ahora, se les está brindando información relativamente con relativa frecuencia, Gonzalo. Digamos. Lo importante en este sentido es que no es algo que en algún momento se dijo que era una movida vecinal, como casi que si fuera totalmente político. Y la realidad es que estamos queriendo solamente visualizar un problema que nos afecta a todos. No es que estamos solamente señalando, de hecho ni siquiera se trata de culpa, se trata de ver cómo podemos remediar esto de la mejor manera posible. En ese sentido, hoy por ejemplo me llamaron de Secretaría de Ambiente a mí como en el marco del convenio que yo tengo firmado por el acerrín que yo uso de los residuos de poda de la ciudad, para ver bien cuánto necesito con qué frecuencia y demás, para ver de qué manera poder gestionármelo ahora que se está haciendo cargo ambiente. O sea, en ese sentido hay un buen trato y hay aparentemente una buena predisposición de ellos para aprender del funcionamiento de la planta y de los emprendimientos asociados a ella. Más que eso, realmente por ahora no. Claro, lo mismo al Consejo Municipal, a la sesión del Consejo Municipal de Educación, asistió Analia Bosch, que es integrante de la Dirección de Educación Ambiental. Ya sé que no se llama así, tiene un nombre más largo, pero es eso. La Dirección de Comunicación y Educación Ambiental, más o menos así es. Entonces, bueno, se le preguntó y contó algunas cosas que han hecho, y de hecho quedó como parte del equipo responsable que va a armar esta campaña, y el miércoles nos vamos a reunir. Qué interesante que hayan planteado el tema dentro del Consejo Municipal de Educación, ¿no? Que uno parece que está solamente asociado a los docentes en las clases y no nada que ver, digamos. En este sentido, se educa a la comunidad para, por ejemplo, la separación de residuos, es un poco la idea. Exactamente. En realidad el Consejo Municipal de Educación tiene más que ver con estos temas que con los temas de las escuelas, pero la realidad es que todos siempre asociamos la educación con las escuelas, entonces cuando hay conflictos en las escuelas se va al Consejo Municipal de Educación para que actúe como caja de resonancia de estas cosas. Pero en realidad estos temas son específicos, como la educación ambiental, son específicos del Consejo Municipal. Bien, entramos ya en el último minuto. Un compás de espera entonces hasta ver qué resolución tiene esto en el Consejo Deliberante, si finalmente se le va a dar tratamiento, si le van a otorgar la banca del vecino en esta sesión o la próxima. Vamos obviamente a estar atentos a eso, el canal va a dar como siempre cobertura a esta cuestión que les interesa y participan los vecinos. Yo les agradezco mucho que hayan venido esta noche, por lo menos para contarnos, actualizarnos este tema con un poquito más de tiempo y bueno, seguir de cerca a ver si esto de la separación de residuos se vuelve a una realidad y tiene un destino que realmente sea saludable para todos. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos esta noche. Vamos a tomarnos una pausita, ¿sí? Alrededor de un mes, unas cuantas semanas vamos a estar fuera de Esquel, por lo tanto vamos a tener ocasión de compartir algunas ediciones ya grabadas de lo que ha sido, este es el programa número 20, de qué se trata, y hemos tenido muy buen material gracias a los invitados que han llegado, han pasado por esta mesa. Vamos a compartirlas de vuelta mientras estamos ausentes, y al regreso vamos a continuar abordando todas las temáticas que nos interesa saber de qué se trata. Hasta entonces y muchas gracias.